El trabajo de laboratorio es una parte integral y esencial para cualquier curso de química orgánica o de síntesis o cualquier similar. La química orgánica en general es una ciencia experimental y como tal requiere del manejo de sustancias de diversa naturaleza, como pueden ser compuestos, volátiles, inflamables, sustancias de diferente toxicidad o que causen un daño específico en nuestro cuerpo, como puede ser quemaduras en la piel o daños en algunos órganos, generalmente pulmón e hígado, y algunas otras con actividades carcinogénicas. Además, algunas reacciones orgánicas son potencialmente violentas. Por eso, en esta ocasión vamos a ver un poco sobre seguridad en el laboratorio, obviando que es química orgánica y similares, y en este video solamente van a ser algunas recomendaciones generales para hacerlo de forma rápida. Y rápidamente, antes de continuar con el video, este video está patrocinado por nadie. Sí, así es, nadie patrocina este video, otros videos más feos están patrocinados por sus universidades o instituciones educativas, pero este no. Continuamos. Por sus características, el equipo de protección personal no elimina el peligro, pero sí establece una barrera defensiva la cual debe conservarse en buen estado y mantenerse permanentemente entre el operario y el peligro. La protección personal debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos. El equipo debe ser una defensa eficaz, además de que también debe de ser protección siempre y cuando no interfiera con el trabajo diario del usuario. También el uso continuo de este equipo no debe cansar y finalmente el deterioro del equipo debe ser de fácil detección. También de forma general existen equipos protectores para las diferentes partes del cuerpo. En este caso, para ojos y rostro existen las gafas con escudo de protección lateral o también las caretas. Para las vías respiratorias, purificadores de aire, extractores o campanas. Para las extremidades pueden ser guantes, zapatos de seguridad o botas y finalmente para el tronco la clásica bata o delantales. Entre los equipos más usuales dentro del laboratorio están los lentes de seguridad, los cuales brindan protección para tus ojos. Ahora, una recomendación es de que si usas lentes de contacto, forzosamente te los tienes que quitar y sustituirlos por lentes normales o gafas, y estas debes utilizarlas aún aparte de los lentes de seguridad. ¿Por qué es esto? A veces algunos contaminantes como gases o vapores de algunas sustancias se pueden concentrar debajo de los lentes de contacto y como estos no pueden ser removidos fácilmente pueden generarte algún daño permanente. En cuanto a los guantes, estos deben ser usados siempre que sea necesario manejar materiales corrosivos o tóxicos, objetos punzocortantes como tubos de vidrio y materiales muy calientes o muy fríos. También existen diferentes tipos de guantes disponibles, la selección de estos debe depender de la operación que vayas a realizar. En cuanto a la bata de laboratorio, el uso de esta previene el contacto de la piel con pequeñas cantidades de reactivos químicos ocasionados por salpicaduras o derrames accidentales durante el trabajo en el laboratorio. Recuérdalo, la bata es ante todo una protección y no solo una prenda de vestir. Finalmente debemos mencionar que se debe utilizar calzado adecuado. Generalmente se especifica que sean suelas planas y evitar tacones o zapatillas o lo que es generalmente nombrado como zapatos descubiertos. En cuanto a los incendios, la mayoría de los incendios ocurridos en un laboratorio pueden prevenirse si se consideran las medidas necesarias. Entre ellas las siguientes. Nunca calientes directamente un disolvente orgánico con una flama. Si el disolvente orgánico tiene una temperatura de ebullición inferior a 95 grados centígrados, la fuente de calentamiento puede ser tanto una parrilla eléctrica como una manta de calentamiento. También puedes utilizar un baño María o un baño de vapor. También, antes de encender una flama, debes revisar si hay presencia de disolventes orgánicos a tu alrededor.
Los vapores de estos disolventes son más densos que el aire y fluyen hacia abajo, se difunden rápidamente y pueden incendiarse por una flama o chispa que se encuentre a varios metros de distancia. Generalmente en los laboratorios de química orgánica no se suelen utilizar mecheros con gas, por precisamente la utilización de disolventes orgánicos. Por lo tanto, si ves un mechero encendido, pues apágalo o dile al profesor que esté a tu lado que lo apague. Siguiendo con la misma idea, también el fumar puede ser un peligro potencial para el incendio, por lo cual en un laboratorio queda estrictamente prohibido fumar. Finalmente, los canales o canaletas de desagüe que se encuentran en las mesas de laboratorio son precisamente para eliminar el agua de los refrigerantes y no para verter residuos de líquidos inflamables. Esto para evitar accidentes. En cuanto al manejo de sustancias peligrosas y en este caso disolventes orgánicos, los disolventes orgánicos presentan una doble peligrosidad, ya sea por su inflamabilidad o por su toxicidad, así que deben ser tratados con mucha precaución. Los disolventes orgánicos nunca deben calentarse directamente con una flama. El calentamiento debe ser mediante baño María o vapor, parrillas o mantas de calentamiento. Deben manejarse en la campana de extracción y nunca deben inhalarse ni estar en contacto con la piel directamente. Finalmente, estos disolventes nunca se desechan por el drenaje, deben ser recuperados mediante destilación para ser usados nuevamente. Respecto a los ácidos y bases, al trabajar con sustancias corrosivas siempre deben usarse lentes de seguridad y guantes, además de manejarlas en la campana de extracción. El contacto de estas sustancias con la piel puede provocar severas quemaduras. En caso de salpicaduras, enjuagar el área con abundante agua fría. Finalmente, los ácidos y bases deben ser neutralizados antes de desecharse. Estas son algunas sustancias o ejemplo de algunas sustancias que se caracterizan por ser carcinogénicas. Esto quiere decir que pueden ser causantes de cáncer y deben ser manejadas con sumo cuidado y con el equipo de protección personal pertinente. Podemos mencionar al benceno y sus derivados, también cualquier compuesto del níquel y el cadmio, así como sales de arsénico y cloruro de vinilo. Puede ser muy interesante que busques las estructuras de cada uno de estos compuestos y revises cuáles son sus particularidades. Se debe tener sumo cuidado en cuanto al uso, almacenamiento y transporte de las sustancias que se utilizan en el laboratorio, puesto que estas pueden tener incompatibilidades con otras sustancias. Esto quiere decir que pueden reaccionar muy fuerte o de maneras en las que nosotros no deseamos. En la siguiente tabla te presento algunas sustancias que son incompatibles entre sí, de acuerdo con la siguiente idea. Las sustancias que se encuentran enunciadas en la columna A, refiriéndonos a cada uno de los renglones, son incompatibles con las sustancias de la columna B. En este caso, los ácidos reaccionan fuertemente con las bases, así como los metales alcalinos o alcalino-terreos con el agua. El clásico ejemplo es el agua con el sodio. Otro ejemplo podría ser los hidróxidos que reaccionan con los agentes oxidantes, el ácido nítrico reaccionando con el ácido sulfúrico, metales, reductores permanganatos y cromatos, y finalmente el mercurio con el amoníaco, hidróxido de amonio o ácido nítrico. Otro tema que es muy importante en cuanto a la seguridad del laboratorio es el material de vidrio. Este siempre se utiliza en el trabajo experimental y se recomienda que siempre esté limpio y seco. Para esto, siempre se utilizan polvos limpiadores o detergentes. También pueden utilizarse disolventes orgánicos cuando se presentan pequeñas impurezas que no se pueden quitar en cuanto a agua y jabón. Generalmente se utilizan disoluciones de acetona, la cual se puede recuperar y purificar para su posterior uso.
Antes se utilizaba la mezcla crómica, pero ha caído en el desuso por el componente que tiene y se utiliza ahora una disolución de hidróxido de sodio, la cual puede dejarse varias horas y así dejar limpio el material. Siguiendo con el material de vidrio, en cuanto al montaje de los aparatos se debe de tener algunos cuidados, como por ejemplo engrasar ligeramente las partes esmeriladas de las piezas, además de que se deben de eliminar todos los residuos que se encuentren allí. Para esto, además de la limpieza normal con detergentes, agua o jabón, se puede utilizar algún disolvente orgánico para limpiar completamente. En cuanto a esto, si se llegara a dejar alguna suciedad, los materiales pueden pegarse y se recomienda dar golpes suaves con un pedacito de madera o calentar los materiales con agua caliente o una disolución de glicerina agua 1 a 1. De acuerdo con los equipos de calentamiento, para calentar líquidos existen varios dispositivos, los cuales se describen a continuación. El baño de vapor se utiliza para calentar líquidos con un punto de ebullición máximo de 90 grados centígrados y se puede utilizar también para disolventes de punto de ebullición bajo, especialmente los inflamables. Del mismo modo, la parrilla eléctrica con resistencia se utiliza para calentar disolventes inflamables. Se debe de tener mucho cuidado en el uso de los mecheros, puesto que utilizan gas y generalmente en los laboratorios de química, en este caso química orgánica, síntesis o simple química, se utilizan disolventes orgánicos. Ahora, este tipo de mecheros generalmente se utiliza para calentar líquidos o disoluciones acuosas con un punto de ebullición alto y que no son inflamables. Después entonces está el baño María, que se emplea para calentar disolventes orgánicos de punto de ebullición menor al punto de ebullición del agua. Se define como materiales peligrosos a cualquier sustancia que al fugarse de su contenedor por situaciones anormales causa lesiones a personas o daños a objetos que entran en contacto con ella. Y estos se clasifican en 7 subgrupos: inflamables, que prenden espontáneamente, explosivos, oxidantes, corrosivos, tóxicos y finalmente radiactivos. Otra definición es la de que son elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. También es importante señalar que la peligrosidad de los materiales se puede incrementar notablemente cuando se mezclan, por ejemplo, inflamable más explosivo, inflamable más tóxico, explosivo más tóxico y reactivo más agua. En este caso generalmente se ejemplifica con sodio, el metal sodio, cuando se expone al agua. Los materiales peligrosos también pueden clasificarse de acuerdo al riesgo que generen, por ejemplo, los riesgos físicos y químicos, en este caso lo referente al tamaño, peso, velocidad, gravedad, pendientes, plataformas, espacios confinados, túneles, deslizamiento de suelos, ruido, herramientas manuales y maquinaria y finalmente shocks eléctricos. En cuanto a los riesgos químicos tenemos la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad y finalmente la inflamabilidad. Todo esto lo puedes revisar en cuanto a las hojas MSD o las hojas de datos de seguridad para cada uno de los reactivos o compuestos. Algunas veces, a pesar de las medidas de seguridad y de los equipos de protección corporal, ocurren accidentes cuando se manejan inadecuadamente productos peligrosos, y esto casi siempre es por errores humanos. En tales ocasiones, la persona accidentada, así como las personas que están próximas a ella, deben estar capacitadas para brindar las primeras atenciones a la víctima y posteriormente, si es el caso, trasladar a la víctima al hospital y después atender el área de trabajo donde ocurrió el accidente con el fin de evitar futuros accidentes más.
La toxicidad de un producto químico y sobre todo su peligrosidad depende de la vía de acceso al organismo. Se considera entonces importantes las siguientes vías de acceso. Inhalación. Las sustancias químicas peligrosas en forma de gases, vapores, humos, nieblas o polvos pueden ingresar rápidamente a nuestro cuerpo por absorción a través de las mucosas del tracto respiratorio y pulmones. Ingestión. Muchas de las sustancias que son utilizadas en los laboratorios son peligrosas si son ingeridas, las cuales por absorción a través del tracto gastrointestinal pasan a la sangre y de ahí contaminar todo el cuerpo. Contacto cutáneo. El contacto con la piel es uno de los modos más frecuentes de lesiones por sustancias químicas, siendo los poros de la piel la principal vía de ingreso. Contacto ocular. El contacto de las sustancias con los ojos es particularmente importante debido a que estos órganos son muy sensibles a los materiales irritantes. Pocas sustancias son inocuas a los ojos, la mayoría de ellas causan quemaduras severas y hasta la pérdida de la vista. Hay un procedimiento general a seguir en todos los casos, excepto donde se noten desviaciones por envenenamiento individual. Identificar el material involucrado en el accidente y prevenir al grupo de ayuda respecto a las precauciones. Trasladar al paciente del área donde estuvo en contacto con él o los agentes nocivos. Acostar al paciente boca abajo, colocando su cabeza a un lado con la lengua hacia adelante. Mantener al paciente abrigado y recostado, como se indica en el punto anterior. Estar preparado para administrar respiración artificial boca a boca a la primera sospecha de que el paciente tiene dificultad para respirar. No dejar a la víctima sin atención. No dar bebidas alcohólicas excepto bajo autorización médica. El alcohol incrementa la absorción de algunos venenos. Finalmente, solicitar atención médica tan pronto como sea posible, pero no interrumpir los procedimientos anteriores. Adicional a esto, es recomendable contar con la hoja de seguridad de las sustancias involucradas con la finalidad de facilitar, ampliar y soportar los aspectos de los primeros auxilios. Esto lo puedes encontrar en tu laboratorio, debe de estar allí o personalmente puedes hacer la búsqueda en internet buscando para cada reactivo o producto la hoja MSDS. Hay indicaciones específicas para cada una de las formas que puede haber en cuanto al contacto del cuerpo con las sustancias, ya sea si son estas inhaladas, ingeridas, hubo contacto ya sea con piel o con los ojos. En cuanto a ácidos y bases, no se debe de inducir el vómito. Si es necesario, para ácidos se debe administrar hidróxido de aluminio o leche de magnesia. En cuanto a bases, una disolución de ácido acético al 1%, ácido cítrico al 1% o simplemente agua de limón. Para alcaloides, una disolución de permanganato de potasio al 0.01% o antídoto universal, 15 gramos en medio vaso de agua tibia. Finalmente, si se ingiere fenol, inducir el vómito administrando una cucharada de sal en un vaso con agua tibia y este procedimiento debe repetirse hasta que el vómito sea claro. La receta general para preparar el antídoto universal es la siguiente: carbón activado 2 cucharadas, leche de magnesia 1 cucharada y ácido tánico 1 cucharada. Es muy difícil establecer un sistema o método de tratamiento general para los residuos específicos de un laboratorio, ya que depende del volumen generado, del tipo de laboratorio que se trate y sobre todo por la variedad de residuos que se generan. Por otra parte, los residuos casi nunca están constituidos por un solo producto, generalmente son mezclas complejas. Los métodos de tratamiento se pueden clasificar de una manera general en químicos, neutralización, precipitación, oxidación, reducción; en físicos como la filtración, cristalización, destilación y adsorción; también como biológicos,
aeróbicos, anaeróbicos, enzimáticos y finalmente térmicos, incluyéndose en este caso la incineración. En esta pequeña imagen te presento un breve resumen de los métodos y procedimientos para el tratamiento de los residuos. Si gustas, pon pausa al video y haz una captura de pantalla. Y bien, esto fue un breve resumen en cuanto al tema de seguridad en el laboratorio. Son muchos temas y simplemente quise dar un pequeño esbozo muy superficial. Si tienes dudas, investiga y también puedes preguntar a tu profesor. Entonces espero haberte ayudado y si te gusta el contenido de mi canal, suscríbete. Entonces muchas gracias y nos vemos.